La mañana del 12 de marzo de 2005 comenzó como cualquier otra en el apartamento de los Vidal, en el barrio Chapultepec de la Ciudad de México. Marcos Vidal, un periodista de investigación de 34 años, se despidió de su esposa Elena con un beso apresurado mientras ella preparaba el desayuno para sus dos hijas. «No llegaré tarde hoy», prometió, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Elena lo miró con esa mezcla de amor y preocupación que había aprendido a disimular durante los últimos meses. Sabía que las investigaciones de Marcos sobre corrupción política en la capital lo habían puesto en una posición delicada, pero nunca imaginó lo que estaba por venir. Marcos trabajaba para el Diario Nacional, un periódico de circulación moderada, pero con reputación de integridad periodística. Durante los últimos 8 meses, había estado investigando una red de funcionarios que desviaban fondos públicos destinados a obras de infraestructura en varios estados del país. Tenía documentos, testimonios grabados y una fuente dentro del gobierno que le había prometido evidencia contundente. Esa mañana, su fuente había acordado reunirse con él en un café discreto de la colonia Roma a las 11 de la mañana. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que necesitan ser escuchadas. Elena recuerda que Marcos parecía nervioso, pero determinado. Me dijo que esta reunión lo cambiaría todo, que finalmente tendría lo necesario para publicar. Contaría ella años después en una entrevista televisiva, con los ojos aún húmedos por el dolor. Después de despedirse, Marcos salió del apartamento a las 9:30 de la mañana, llevando consigo su mochila negra que contenía su grabadora, una libreta llena de notas y copias de documentos sensibles. Abordó un taxi en la esquina de su casa, y ese fue el último momento en que alguien de su familia lo vio. El taxista que lo recogió, Ramiro Castellanos, declaró semanas después que dejó a Marcos en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba, a 2 cuadras del café donde tendría su cita. «El señor parecía tranquilo, me pagó y me dio propina», recordó Ramiro ante los investigadores. «Me pidió un recibo porque necesitaba comprobar gastos. Eso fue todo». Según los registros del taxímetro y el testimonio del conductor, Marcos bajó del vehículo a las 10:20 de la mañana. Después de ese momento, el rastro de Marcos Vidal se desvaneció como humo en el aire capitalino. El dueño del café, un hombre llamado Gustavo Ramos, nunca vio a Marcos entrar a su establecimiento ese día. «Tengo buena memoria para las caras, especialmente las de clientes que hacen reservaciones», explicó a la policía. «Esperé hasta el mediodía, pensando que tal vez se había retrasado, pero nunca apareció nadie preguntando por una mesa reservada a nombre de Vidal». La confusión aumentó cuando se descubrió que la supuesta fuente de Marcos tampoco había llegado al lugar. De hecho, cuando los investigadores intentaron contactar a esta persona usando la información que Marcos había dejado en su oficina, descubrieron que el número telefónico no existía y el nombre era falso. Elena comenzó a preocuparse cuando Marcos no regresó a casa para la comida, algo inusual en él. Intentó llamar a su celular repetidamente, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. A las 4 de la tarde llamó a la redacción del periódico. Su colega Roberto Fuentes le informó que Marcos no había llegado a la oficina en todo el día, lo cual era completamente fuera de lo común. Marcos era obsesivamente puntual, diría Roberto más tarde. Si no llegaba o se retrasaba, siempre llamaba. Que desapareciera sin avisar no era propio de él. Para las 6 de la tarde, Elena había llamado a todos los hospitales cercanos, temiendo que Marcos hubiera sufrido un accidente. Ninguno tenía registro de su ingreso.
Contactó a amigos, familiares, cualquier persona que pudiera tener información. Nadie sabía nada. A las 8 de la noche, con las niñas preguntando por su padre y el pánico creciendo en su pecho, Elena se presentó en la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición de su esposo. El agente que la atendió, un hombre de mediana edad llamado Héctor Sánchez, mostró una indiferencia que Elena jamás olvidaría. «Señora, tiene que esperar 24 horas antes de que podamos considerarlo oficialmente desaparecido», le dijo sin levantar la vista de sus papeles. Probablemente su esposo salió con amigos y se le olvidó avisarle. Pasa todo el tiempo. Elena insistió. Explicó la naturaleza del trabajo de Marcos, mencionó la investigación sensible en la que estaba involucrado. El agente finalmente tomó los datos básicos, pero dejó claro que no iniciarían una búsqueda activa hasta que pasara el tiempo reglamentario. Esa noche fue la más larga en la vida de Elena. Se quedó despierta en la sala, con el teléfono en la mano, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que Marcos estaba bien. Las horas pasaban con una lentitud agónica mientras sus hijas dormían, ajenas al drama que se desarrollaba. Elena revisó cada rincón del apartamento buscando pistas. En el estudio de Marcos encontró carpetas llenas de documentos relacionados con su investigación, nombres subrayados, conexiones dibujadas entre empresas fantasma y funcionarios públicos. También encontró una nota escrita con la letra apresurada de Marcos. «Si algo me pasa, todo está en la caja de seguridad del banco. Elena sabe dónde». Al día siguiente, con el plazo de 24 horas cumplido, Elena regresó a la delegación. Esta vez fue atendida por una detective llamada Patricia Montes, una mujer de 40 años, con reputación de ser meticulosa y dedicada. Patricia escuchó atentamente la historia completa, tomó notas detalladas y prometió iniciar una investigación exhaustiva. «Voy a ser honesta con usted, señora Vidal», le dijo Patricia, mirándola directamente a los ojos. «Los casos de periodistas desaparecidos son complicados, pero le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para encontrar a su esposo». La investigación oficial comenzó de inmediato. Patricia y su equipo revisaron las últimas llamadas telefónicas de Marcos. Descubrieron que la noche anterior a su desaparición había recibido una llamada de un número desconocido que duró apenas 30 segundos. Cuando intentaron rastrear el número, descubrieron que provenía de un teléfono prepagado que nunca se volvió a usar después de esa llamada. Las cámaras de seguridad de la zona donde Marcos supuestamente debía encontrarse con su fuente mostraban el flujo normal de personas, pero ninguna imagen clara de Marcos caminando por la calle. Roberto Fuentes, el colega y mejor amigo de Marcos en el periódico, se convirtió en un aliado fundamental para Elena. Juntos, revisaron todos los materiales de la investigación de Marcos. Roberto reconoció la magnitud de lo que Marcos había descubierto. «Esto no era solo sobre malversación de fondos», explicó Roberto a Patricia durante un interrogatorio. Marcos había encontrado evidencia de que el dinero desviado estaba siendo usado para financiar campañas políticas ilegales. Tenía nombres de figuras muy poderosas. Cuando Patricia preguntó si tenía copias de esa evidencia, Roberto negó con la cabeza. Marcos era muy cuidadoso. Guardaba todo bajo llave y nunca compartía los detalles completos hasta que estaba listo para publicar. Elena recordó la nota sobre la caja de seguridad. Efectivamente, Marcos tenía una en una sucursal bancaria en la colonia Polanco. Con la ayuda de la detective Patricia, Elena pudo acceder a ella. Dentro encontraron memorias USB, documentos originales, fotografías y una carta dirigida a Elena.
En la carta Marcos explicaba que si algo le sucedía, ella debía entregar todo el material a Roberto y a un abogado de confianza llamado Luis Ángeles, especialista en derechos humanos. «Elena, mi amor», escribía Marcos, «si estás leyendo esto significa que mis peores temores se hicieron realidad. No permitas que esto quede impune. La verdad debe salir a la luz». Con el material en sus manos, Roberto y el abogado Luis Ángeles comenzaron a revisar meticulosamente cada pieza de evidencia. Lo que encontraron era explosivo. Marcos había documentado un esquema que involucraba a empresarios, funcionarios estatales y líderes de varios partidos políticos. El dinero robado de proyectos de construcción de escuelas y hospitales estaba siendo canalizado a través de empresas fachada hacia cuentas en el extranjero. La red era vasta y estaba protegida por personas con recursos casi ilimitados. Luis Ángeles advirtió a Elena sobre los riesgos de hacer público este material. «Estas personas no juegan limpio», le dijo en su oficina una tarde lluviosa, 3 semanas después de la desaparición de Marcos. «Si publicamos esto, usted y sus hijas podrían estar en peligro». Elena, con una determinación que no sabía que poseía, respondió sin dudar: «Mi esposo arriesgó todo por esta verdad. No voy a dejar que su trabajo haya sido en vano. Publiquen todo». El Diario Nacional decidió publicar la investigación de Marcos en una serie especial que se extendió durante 5 días consecutivos. Los titulares sacudieron al país. La reacción fue inmediata y dividida. Mientras algunos celebraban la valentía del periódico y exigían investigaciones oficiales, otros cuestionaban la veracidad de la información y atacaban la credibilidad de Marcos. Funcionarios acusados negaron categóricamente las acusaciones. Algunos amenazaron con demandas por difamación. La desaparición de Marcos se convirtió en un caso nacional. Organizaciones de derechos humanos y grupos de periodistas comenzaron a exigir respuestas. Se organizaron marchas en la Ciudad de México, con colegas de Marcos portando pancartas que decían «¿Dónde está Marcos Vidal?» y «Periodismo no es crimen». Elena se convirtió en una figura pública involuntaria, dando entrevistas en televisión y radio, siempre con la misma súplica: «Solo quiero saber qué le pasó a mi esposo. Solo quiero que vuelva a casa». La detective Patricia Montes trabajó incansablemente en el caso. Interrogó a decenas de personas mencionadas en la investigación de Marcos. La mayoría tenían coartadas sólidas o se escudaban tras abogados que se negaban a permitir que sus clientes respondieran preguntas. Patricia comenzó a sentir la presión desde arriba. Su superior le sugirió que tal vez estaba dedicando demasiados recursos a un caso que podría no tener solución. «A veces la gente simplemente desaparece porque quiere», le insinuó su jefe. Patricia sabía que estaba siendo presionada para abandonar la investigación, pero se resistió. Meses pasaron sin avances significativos. Elena intentó mantener la normalidad para sus hijas, Andrea de 9 años y Sofía de 6. Las niñas preguntaban constantemente por su padre. Elena les decía que papá estaba en un viaje largo por trabajo, pero ambas eran lo suficientemente inteligentes para saber que algo terrible había sucedido. Andrea comenzó a tener pesadillas. Sofía se volvió más callada y retraída. Elena buscó ayuda psicológica para ellas, aunque ella misma se negaba a aceptar terapia para sí misma, convencida de que aceptar ayuda significaría aceptar que Marcos no regresaría. La familia de Marcos, especialmente su madre Dolores, culpaba a Elena por no haber impedido que su hijo continuara con esa investigación peligrosa. «Tú sabías los riesgos», le reprochó Dolores en una visita tensa. «Debiste convencerlo de que dejara eso». Elena, exhausta emocionalmente,
Apenas tuvo fuerzas para defenderse. Marcos era un periodista de verdad, respondió con voz quebrada. No habría dejado esta historia aunque le hubiera rogado. Era parte de quien era. Un año después de la desaparición, Patricia Montes fue transferida a otra área. El caso de Marcos fue reasignado a un detective diferente que mostró poco interés en continuarlo activamente. Elena sintió que las autoridades habían decidido cerrar el caso sin resolverlo oficialmente. Intentó contactar con agencias federales, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con cualquier organización que pudiera ayudar. Todos expresaban simpatía, pero ofrecían pocas acciones concretas. Roberto Fuentes se convirtió en un pilar de apoyo constante para Elena. Visitaba a la familia regularmente, ayudaba con gastos cuando Elena enfrentaba dificultades financieras y, sobre todo, mantenía viva la memoria de Marcos escribiendo artículos periódicos sobre su caso y sobre la importancia de proteger a los periodistas en México. Marcos no va a ser olvidado, le prometió Roberto a Elena. Su historia va a seguir contándose hasta que sepamos la verdad. Los años comenzaron a pasar con una cruel monotonía. Elena continuaba su vida, criando a sus hijas, trabajando como profesora de literatura en una escuela secundaria, pero siempre con un vacío imposible de llenar. Cada cumpleaños de Marcos, cada aniversario de su desaparición, cada festividad familiar era un recordatorio doloroso de su ausencia. Las niñas crecieron con la sombra de un padre que recordaban vagamente, una presencia que se volvía más mítica que real con cada año que pasaba. En 2010, 5 años después de la desaparición, Elena recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: su esposo vio cosas que no debía ver. Está vivo, pero nunca va a regresar. Déjelo ir. Elena, con manos temblorosas, intentó hacer preguntas, pero la llamada se cortó abruptamente. Reportó la llamada a las autoridades, pero el número era imposible de rastrear. Esa llamada, lejos de darle esperanza, la sumió en una agonía renovada. Si Marcos estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Por qué no podía regresar? ¿Estaba siendo retenido contra su voluntad? Patricia Montes, aunque ya no estaba oficialmente asignada al caso, nunca dejó de pensar en Marcos Vidal. En sus ratos libres continuaba revisando expedientes, buscando conexiones que hubiera pasado por alto. Se mantuvo en contacto con Elena, visitándola ocasionalmente para compartir una taza de café y mantenerla actualizada sobre cualquier pista mínima que pudiera aparecer. No voy a mentirle, le dijo Patricia en una de esas visitas. Las posibilidades de encontrarlo con vida después de tanto tiempo son muy bajas, pero he visto cosas extraordinarias en mi carrera. No pierda la esperanza completamente. Andrea y Sofía crecieron convirtiéndose en mujeres fuertes, moldeadas por la ausencia de su padre. Andrea estudió Derecho, motivada por un deseo profundo de entender el sistema de justicia que había fallado a su familia. Sofía se inclinó hacia el periodismo, siguiendo los pasos de su padre, decidida a continuar el tipo de trabajo que él había considerado tan importante. Elena las observaba con una mezcla de orgullo y dolor, viendo en ellas reflejos de Marcos. En 2015, una década después de la desaparición, el caso de Marcos Vidal fue incluido en un programa nacional de televisión sobre casos sin resolver. La emisión del programa generó nuevas llamadas al número de información, aunque la mayoría resultaron ser callejones sin salida. Sin embargo, una llamada en particular llamó la atención de los investigadores. Un hombre que se identificó como ex empleado de seguridad de una empresa mencionada en la investigación original de Marcos afirmó tener información sobre lo que realmente sucedió.
Cuando las autoridades intentaron contactarlo para una entrevista formal, el hombre se retractó, alegando que había malinterpretado lo que sabía y que no tenía nada relevante que aportar. Elena comenzó a participar activamente en organizaciones de familiares de desaparecidos. México enfrentaba una crisis de desapariciones que había alcanzado proporciones epidémicas, con decenas de miles de casos sin resolver. Elena encontró consuelo y fuerza en compartir su historia con otras familias que vivían tragedias similares. Juntos organizaban búsquedas, presionaban a autoridades, se apoyaban emocionalmente. «No estamos solos en esto», le dijo Elena a Roberto durante una marcha conmemorativa. «Hay miles de familias como la nuestra. Eso es lo más triste y lo más reconfortante al mismo tiempo». Las investigaciones periodísticas sobre corrupción en México continuaron a pesar de los riesgos. El nombre de Marcos Vidal se convirtió en un símbolo de valentía periodística y de los peligros que enfrentaban quienes se atrevían a desafiar al poder. Universidades de periodismo enseñaban su caso como ejemplo de la importancia de la seguridad de los reporteros. Se estableció una beca en su nombre para estudiantes de periodismo de investigación. Roberto Fuentes nunca dejó de investigar lo que le había sucedido a su amigo. Con el paso de los años, acumuló su propio expediente paralelo lleno de notas, teorías, contactos y pistas. Algunos colegas le sugerían que dejara ir el caso, que seguir obsesionado con una desaparición de hace tanto tiempo no era saludable. Roberto siempre respondía lo mismo: «Le debo esto a Marcos, le debo esto a Elena y a sus hijas». En 2018, 13 años después de la desaparición, hubo un cambio de gobierno en México. El nuevo presidente prometió abordar la crisis de desapariciones con mayor seriedad. Se crearon nuevas comisiones, se reasignaron recursos, se prometió transparencia. Elena, ahora una activista experimentada, formó parte de un grupo de familiares que se reunió con funcionarios del nuevo gobierno. Presentaron casos, exigieron acción, solicitaron acceso a archivos clasificados que podrían contener información sobre sus seres queridos desaparecidos. Las promesas fueron abundantes, pero Elena había aprendido a ser escéptica. Había visto muchas promesas incumplidas en los últimos años. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. Archivos que habían estado sellados comenzaron a abrirse. Investigaciones que habían sido suspendidas se reactivaron. Patricia Montes, ahora retirada de la policía, fue contactada por una nueva generación de investigadores que querían revisar casos antiguos con ojos frescos y nuevas tecnologías. El caso de Marcos Vidal fue uno de los seleccionados para ser reevaluado. Un análisis forense de las comunicaciones de Marcos en los días previos a su desaparición, utilizando tecnología que no existía en 2005, reveló información que había pasado desapercibida. Los investigadores descubrieron que Marcos había estado en contacto con alguien que usaba encriptación avanzada, algo inusual para esa época. Lograron rastrear parcialmente esas comunicaciones a un servidor en el extranjero. Aunque no pudieron acceder al contenido completo de los mensajes, pudieron confirmar que Marcos estaba coordinando algo más complejo que una simple reunión con una fuente periodística. Esta revelación abrió nuevas líneas de investigación. Los nuevos investigadores comenzaron a teorizar que Marcos tal vez había sido contactado por alguien con acceso a información clasificada a nivel gubernamental, alguien que temía por su propia seguridad y que había tomado precauciones extraordinarias. La reunión del 12 de marzo de 2005 podría haber sido una trampa, pero también podría haber sido un intento de extracción que salió terriblemente mal. Elena recibía actualizaciones periódicas de estos nuevos avances.
Después de tantos años de silencio y callejones sin salida, ver que había movimiento en el caso le producía emociones contradictorias. Por un lado, sentía renovada esperanza de que finalmente pudieran descubrir la verdad. Por otro, temía lo que esa verdad pudiera revelar. Después de 15 años, parte de ella se había resignado a nunca saber con certeza qué le había sucedido a Marcos. Reabrir completamente esa herida era doloroso. Andrea, ahora abogada especializada en derechos humanos, se involucró directamente en la investigación renovada del caso de su padre. Trabajó con los nuevos investigadores, aportando una perspectiva legal y una determinación feroz. Sofía, quien trabajaba como reportera de investigación para un periódico digital, comenzó a escribir una serie de artículos sobre casos de periodistas desaparecidos en México, incluyendo prominentemente el de su padre. Las hermanas Vidal se habían convertido en continuadoras del legado de Marcos, cada una a su manera. Roberto Fuentes, ahora director de investigación del periódico donde Marcos había trabajado, proporcionó acceso completo a los archivos del periódico a los nuevos investigadores. Entre esos archivos encontraron correos electrónicos respaldados que Marcos había enviado a Roberto días antes de su desaparición. En uno de esos correos, Marcos escribía críptico: «Si no tengo noticias tuyas en 48 horas, después de nuestra próxima reunión del viernes, asume lo peor y saca todo a la luz. No esperes por mí». Los investigadores rastrearon conexiones financieras de las personas implicadas en la investigación original de Marcos. Con acceso a registros bancarios internacionales que no estaban disponibles en 2005, descubrieron que varios de los funcionarios acusados habían movido grandes sumas de dinero a cuentas extranjeras en las semanas inmediatamente posteriores a la desaparición de Marcos. Algunos de estos funcionarios habían muerto en los años siguientes, otros habían huido del país, pero unos pocos todavía vivían en México bajo diferentes identidades. Patricia Montes, utilizando sus contactos y experiencia de décadas, logró localizar a uno de estos individuos, un hombre llamado Ernesto Villareal, quien había sido un funcionario de nivel medio en el gobierno en 2005, ahora vivía retirado en una ciudad costera bajo un nombre diferente. Patricia convenció a los nuevos investigadores de permitirle hacer un acercamiento informal antes de cualquier acción oficial. Viajó hasta donde vivía Ernesto y se presentó en su puerta. Ernesto, ahora un hombre de 60 años, con evidentes problemas de salud, al principio negó conocer nada sobre Marcos Vidal. Pero Patricia era experimentada en leer a las personas. Vio el miedo en los ojos de Ernesto, la forma en que sus manos temblaban cuando mencionó el nombre de Marcos. «Señor Villareal», le dijo Patricia con firmeza pero sin agresividad, «han pasado 15 años. Las personas que lo asustaron entonces probablemente ya no tienen el poder que tenían. Una familia merece saber qué le pasó a su esposo y padre. Usted puede ayudar a darles esa paz». Después de horas de conversación, Ernesto finalmente quebró. Con lágrimas en los ojos, admitió que había estado presente en una reunión donde se discutió el problema del periodista. No participó directamente en lo que sucedió, pero sabía que Marcos había sido contactado con información falsa para atraerlo a una trampa. «No sé exactamente qué le hicieron», confesó Ernesto. «Solo sé que después de ese día nos dijeron que el problema estaba resuelto y que nunca debíamos hablar de ello. Nos amenazaron a todos. He vivido con este peso durante 15 años». El testimonio de Ernesto, aunque incompleto, fue suficiente para abrir formalmente una nueva investigación criminal. Las autoridades emitieron órdenes de arresto para varios individuos que aún vivían y que supuestamente habían estado involucrados en la desaparición de Marcos.
Algunos de estos individuos habían acumulado más poder con el paso de los años, lo que complicaba las cosas, pero el clima político había cambiado. Ya no era tan fácil simplemente hacer desaparecer las acusaciones. Elena fue informada de estos desarrollos en una reunión formal con los fiscales a cargo del caso. Escuchó todo con una calma que sorprendió a quienes la conocían. Cuando los fiscales terminaron de hablar, Elena hizo una sola pregunta. ¿Marcos está vivo? Los fiscales intercambiaron miradas incómodas antes de responder. Basándonos en el testimonio que hemos recopilado y en el tiempo transcurrido, señora Vidal, consideramos que es altamente improbable. Elena asintió lentamente, como si una parte de ella siempre hubiera sabido esa respuesta, pero se había negado a aceptarla durante todos estos años. Las detenciones comenzaron a realizarse. Los medios de comunicación cubrieron extensamente los arrestos de varios exfuncionarios acusados de estar involucrados en la desaparición de Marcos Vidal. El caso volvió a estar en las primeras planas de los periódicos. Organizaciones internacionales de derechos humanos elogiaron a las autoridades mexicanas por finalmente tomar acción en un caso emblemático de violencia contra periodistas. Sin embargo, Elena sabía que los arrestos eran solo el principio. Obtener condenas sería mucho más difícil. El proceso judicial fue largo y complicado. Los abogados defensores de los acusados argumentaban que el testimonio de Ernesto Villarreal era poco confiable, que había sido obtenido bajo presión, que un hombre con problemas de salud mental no podía ser considerado testigo creíble. La evidencia circunstancial era abundante, pero la evidencia directa era escasa. No había cuerpo, no había escena del crimen, no había testigos presenciales dispuestos a declarar públicamente. Andrea Vidal, utilizando sus habilidades legales, trabajó como parte del equipo de fiscales como asesora. Revisó cada detalle del caso, preparó argumentos, entrevistó testigos. Su compromiso personal era evidente para todos en la sala del tribunal. En uno de los recesos, un periodista le preguntó cómo era estar trabajando en el caso de su propio padre. «Es lo más difícil que he hecho en mi vida», respondió Andrea, «pero también es lo más importante. Mi padre dedicó su vida a buscar la verdad. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su verdad sea contada». Mientras el juicio avanzaba lentamente, Sofía Vidal recibió un correo electrónico inesperado. Era de un productor de podcasts independiente que había estado siguiendo el caso de cerca. El productor, un hombre llamado Fernando Cortés, había construido una reputación por producir podcasts profundamente investigados sobre casos complejos en México y América Latina. Fernando le propuso a Sofía crear una serie de podcasts sobre el caso de su padre. «Creo que hay una audiencia que necesita escuchar esta historia de manera detallada», escribió Fernando. No solo sobre la desaparición, sino sobre el impacto en su familia, sobre el contexto de violencia contra periodistas, sobre todo lo que este caso representa. Sofía compartió la propuesta con su madre y su hermana. Elena, inicialmente reacia a exponer aún más su vida privada, finalmente accedió. Si la historia de Marcos puede ayudar a prevenir que otras familias pasen por esto, dijo, entonces vale la pena contarla. Durante los siguientes meses, Fernando entrevistó extensamente a Elena, Andrea, Sofía, Roberto Fuentes, Patricia Montes y docenas de otras personas conectadas con el caso. El resultado fue una serie de podcast de 12 episodios que se lanzó en marzo de 2020, exactamente 15 años después de la desaparición de Marcos. El podcast tuvo un impacto inmediato. Millones de personas en México y en todo el mundo hispanohablante lo escucharon. Redes sociales se llenaron de discusiones sobre el caso. Muchos oyentes
especialmente jóvenes que no habían estado conscientes del caso cuando ocurrió originalmente, expresaron indignación y exigieron justicia. El hashtag #PiJusticia para Marcos se volvió tendencia durante semanas. La presión pública sobre el sistema judicial se intensificó. Sin embargo, el episodio más impactante del podcast no fue planeado. Fernando Cortés tenía la costumbre de grabar algunos episodios en vivo con audiencia, permitiendo que los oyentes hicieran preguntas en tiempo real. Para el último episodio de la serie, programó un evento en vivo en un teatro de la Ciudad de México en noviembre de 2020. Elena, Andrea, Sofía y Roberto estarían en el escenario respondiendo preguntas. Patricia Montes también había acordado asistir. El teatro estaba lleno, con cientos de personas que habían seguido el caso a través del podcast. La sesión había avanzado durante casi una hora cuando Fernando abrió la última ronda de preguntas de la audiencia. Una mujer levantó la mano y fue seleccionada. Se le pasó un micrófono. Su voz era suave pero clara cuando habló. «Tengo una pregunta para la señora Vidal». Elena, sentada en el escenario, asintió para indicar que estaba lista para escuchar. La mujer continuó. ¿Qué le diría a su esposo si pudiera escucharla ahora? Elena tomó un momento antes de responder. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Le diría que lo extraño cada día. Le diría que sus hijas se convirtieron en mujeres increíbles que lo habrían hecho sentir orgulloso. Le diría que su trabajo no fue en vano, que cambió cosas, que inspiró a otros, y le diría... Su voz fue interrumpida por un ruido desde atrás del teatro. Alguien estaba tratando de entrar. Los guardias de seguridad se movieron hacia la fuente del disturbio. Fernando, desde su posición en el escenario, indicó que esperaran un momento. La puerta trasera del teatro finalmente se abrió. Un hombre entró caminando lentamente. Llevaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Vestía ropa simple, una chaqueta gastada y jeans. Caminó por el pasillo central mientras toda la audiencia se giraba para mirarlo. Elena, desde el escenario, entrecerró los ojos tratando de ver quién era este hombre que había interrumpido el evento. Había algo familiar en la forma en que caminaba, en la estructura de su cuerpo. El hombre llegó hasta el frente del escenario. Lentamente se quitó la gorra. El teatro quedó en completo silencio. Elena se puso de pie abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. Sus manos cubrieron su boca ahogando un grito. Era Marcos Vidal. Tenía el cabello completamente gris ahora, su rostro marcado por líneas profundas que no estaban allí 15 años atrás. Había perdido peso, se veía agotado, pero sus ojos eran inconfundiblemente los mismos ojos que Elena había amado durante tantos años. Andrea y Sofía también se pusieron de pie, paralizadas por la incredulidad. El teatro estalló en un caos de gritos, llanto y confusión. Los guardias de seguridad no sabían si debían detener al hombre o dejarlo pasar. Roberto Fuentes fue el primero en reaccionar coherentemente. Bajó del escenario y caminó rápidamente hacia Marcos. Los dos hombres se miraron durante un largo momento antes de abrazarse. Roberto sollozaba abiertamente. «Hermano», fue todo lo que pudo decir. «Hermano». Marcos, también con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Lo siento, Roberto, lo siento mucho». Elena bajó del escenario como en un trance. Andrea y Sofía la siguieron. Las tres mujeres se detuvieron frente a Marcos. Elena extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de su esposo como si necesitara confirmar físicamente que era real. «¿Eres tú?», susurró. «¿Realmente eres tú?». Marcos tomó la mano de Elena y la apretó contra su mejilla. «Soy yo, mi amor. Regresé. Finalmente pude regresar». Andrea y Sofía, ahora mujeres adultas que apenas recordaban a su padre, se acercaron vacilantes.
Marcos las miró con una mezcla de asombro y dolor. «Mis niñas», dijo con voz quebrada. «Las dejé siendo niñas pequeñas y ahora son mujeres». Sofía fue la primera en abrazar a su padre, seguida rápidamente por Andrea. Los cuatro quedaron en un abrazo colectivo mientras el teatro entero los observaba, muchos en la audiencia también llorando ante la escena imposible que se desarrollaba frente a ellos. Fernando Cortés, el productor del podcast, con años de experiencia profesional, tuvo la presencia de ánimo de asegurarse de que todo estaba siendo grabado. Este momento extraordinario estaba siendo capturado para la posteridad. Después de varios minutos que parecieron horas, Fernando se acercó suavemente al grupo. «Señor Vidal», dijo con respeto, «¿estaría dispuesto a hablar? El mundo entero necesita escuchar su historia». Marcos asintió. La familia subió al escenario juntos. Elena no soltaba la mano de Marcos, como si temiera que si lo hacía, él desaparecería nuevamente. Se sentaron todos juntos mientras Fernando preparaba sus preguntas. La audiencia estaba completamente en silencio, nadie quería perderse una sola palabra. Fernando comenzó con la pregunta más obvia. «Marcos, ¿dónde has estado durante 15 años?» Marcos respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Su voz era ronca pero clara. «La mañana del 12 de marzo de 2005 fui a encontrarme con quien yo pensaba que era una fuente. Como todos saben, nunca llegué a ese café. Fui interceptado 2 cuadras antes por un vehículo. Hombres armados me obligaron a entrar. Me llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. Durante los primeros días me interrogaron sobre lo que sabía, sobre a quién más le había contado, sobre dónde tenía guardada mi evidencia». Hizo una pausa, claramente reviviendo recuerdos dolorosos. Elena apretó su mano más fuerte. Marcos continuó. «Me dejaron claro que tenía 2 opciones. Podía desaparecer permanentemente de una manera final, o podía desaparecer voluntariamente de manera indefinida. Me mostraron fotografías de Elena, de Andrea y Sofía. Las amenazas eran implícitas, pero absolutamente claras. Si no cooperaba, si alguna vez intentaba regresar o contactar a mi familia, algo les sucedería a ellas. Decidí cooperar porque necesitaba protegerlas. Me trasladaron al estado de Chihuahua, a una zona rural remota. Viví allí durante los primeros 5 años, trabajando en un rancho bajo un nombre falso. Tenía supervisión constante. No podía hacer llamadas, no podía enviar cartas. No tenía manera de comunicarme con el mundo exterior. Todo lo que sabía de mi familia era lo que ocasionalmente mis captores me permitían saber para mantenerme cooperativo. Me decían que Elena y las niñas estaban bien, que siguieran con sus vidas. La audiencia escuchaba absorta. Muchos grababan con sus teléfonos a pesar de las reglas del evento. Fernando preguntó, «¿Por qué te mantuvieron vivo? ¿Por qué no simplemente...?» No pudo terminar la pregunta. Marcos entendió. Creo que había desacuerdo entre las personas involucradas. Algunos querían eliminarme completamente. Otros pensaban que mi muerte podría crear más problemas, más atención mediática. Mantenerme vivo pero aislado era su compromiso. También creo que querían mantenerme disponible en caso de que necesitaran información específica sobre lo que había investigado o quién más podría tener copias de mi material. Patricia Montes, desde su asiento en el escenario, intervino. «Marcos, cuando investigamos tu desaparición, revisamos todo. ¿Cómo lograron no dejar ningún rastro?» Marcos respondió, «Fueron muy meticulosos. El taxi en el que viajé esa mañana fue el último registro genuino de mi ubicación. Después de eso, todo fue controlado. Me llevaron en vehículos sin placas por rutas que evitaban cámaras de seguridad. Las personas involucradas tenían acceso a recursos gubernamentales que hicieron posible borrar prácticamente cualquier evidencia de mi paradero». Andrea, que había estado escuchando en silencio,
Finalmente habló. Su voz temblaba con una mezcla de alivio y enojo. «Papá, ¿por qué ahora? ¿Por qué pudiste regresar ahora después de 15 años?» Marcos miró a su hija, viendo en ella la niña que había dejado, pero también la mujer fuerte en la que se había convertido. Varios factores. Primero, las personas que orquestaron mi desaparición han ido perdiendo poder. Algunos murieron, otros están en prisión por otros crímenes. Algunos huyeron del país. Segundo, el cambio de gobierno y el renovado enfoque en casos de desaparición creó un ambiente donde el riesgo de represalias contra mi familia disminuyó significativamente. Pero el factor más importante, continuó Marcos, fue este podcast. Cuando me enteré de que mi historia estaba siendo contada de nuevo, de que había atención internacional, de que organizaciones de derechos humanos estaban monitoreando el caso, me di cuenta de que el riesgo de mantenerme desaparecido podría ser mayor para ellos que el riesgo de permitirme regresar. Escapé de donde estaba siendo retenido hace 3 meses. Estuve moviéndome cuidadosamente, escondiéndome, verificando que era seguro antes de hacer contacto. Sofía preguntó, ¿cómo sobreviviste emocionalmente durante todo este tiempo? Marcos sonrió tristemente. Pensando en ustedes, cada día me imaginaba cómo estarían creciendo, lo que estarían haciendo. Guardaba cada pequeño detalle de mis últimos días con ustedes en mi memoria y los revisaba constantemente. Había días en los que quería rendirme, días en los que el dolor era insoportable. Pero la idea de que algún día, de alguna manera, podría verlas de nuevo, me mantenía con vida. Elena, que había permanecido relativamente callada, finalmente habló. «Marcos, ¿sabías que publiqué tu investigación? ¿Sabías que el material de tu caja de seguridad salió a la luz?» Marcos asintió. «Me enteré meses después de mi desaparición. Mis captores estaban furiosos. Eso complicó mi situación porque ya no había razón para mantenerme vivo, para extraer información. Pero paradójicamente, también me protegió, porque mi caso se había vuelto demasiado visible para simplemente hacerme desaparecer por completo en ese punto». Roberto preguntó sobre los detalles de su cautiverio. Marcos explicó que los primeros años fueron los más difíciles, con supervisión constante y restricciones severas. Con el tiempo, a medida que el interés en su caso disminuyó aparentemente, las condiciones se relajaron ligeramente. Se le permitió tener un radio, y así se mantuvo informado sobre los acontecimientos en México. Cuando escuché sobre el juicio contra algunos de los funcionarios involucrados en mi desaparición, supe que las cosas estaban cambiando. Ese fue el primer momento en años en que sentí que tal vez habría una oportunidad de regresar. Fernando Cortés preguntó sobre los aspectos logísticos del regreso. Marcos explicó que contactó inicialmente con Patricia Montes a través de un intermediario confiable. Patricia, utilizando su experiencia y contactos, ayudó a coordinar su reaparición de una manera que maximizara su seguridad y la de su familia. Planeamos este momento específicamente. Patricia sugirió hacerlo público e inesperado. La lógica era que un regreso completamente público, documentado por cientos de testigos, sería más seguro que intentar un regreso privado que pudiera ser interceptado o negado. La revelación de que Patricia había estado al tanto del regreso de Marcos sorprendió a Elena. Patricia se levantó para explicar. Fui contactada hace 6 semanas por alguien afirmando representar a Marcos. Obviamente fui escéptica, pero después de varias conversaciones y verificaciones, confirmé que realmente era él. Marcos me pidió que mantuviera su regreso en secreto, incluso de su familia, hasta que pudiéramos asegurarnos de que era seguro. Sé que fue difícil, pero era necesario.
La sesión de preguntas y respuestas continuó durante casi 2 horas más. Marcos compartió detalles sobre su vida durante el cautiverio, sobre cómo había aprendido a procesar su trauma, sobre los momentos en que había perdido la esperanza y los momentos en que la había recuperado. Habló sobre su culpa por el dolor que su familia había sufrido, sobre su frustración por haberse perdido 15 años de las vidas de sus hijas, sobre su amor inquebrantable por Elena, que lo había sostenido durante los días más oscuros. Cuando finalmente terminó el evento, pasada la medianoche, la familia Vidal se retiró juntos. Los medios de comunicación estaban afuera del teatro en masa, pero Patricia y Fernando habían coordinado una salida segura. La familia fue llevada a un lugar no revelado, donde podrían tener privacidad para reencontrarse verdaderamente. En los días siguientes, la noticia del regreso de Marcos Vidal se volvió internacional. Expertos en derechos humanos lo llamaron un caso extraordinario. Agencias gubernamentales, tanto mexicanas como internacionales, iniciaron investigaciones sobre quién lo había mantenido cautivo y bajo qué autoridad. Marcos fue sometido a evaluaciones médicas y psicológicas completas. Los doctores se sorprendieron de encontrarlo en relativamente buena salud física, considerando las circunstancias, aunque el trauma psicológico era evidente y requeriría años de terapia. El juicio contra los funcionarios acusados de estar involucrados en la desaparición original de Marcos tomó un giro dramático con su regreso. Ahora tenían un testigo presencial, la víctima misma. Marcos proporcionó testimonio detallado sobre las personas que había visto, las conversaciones que había escuchado, los lugares donde había sido retenido. Algunos de sus relatos fueron verificados por investigadores que encontraron las ubicaciones que describía. La evidencia ahora era abrumadora. En febrero de 2021, 3 de los principales acusados fueron declarados culpables de secuestro, intimidación criminal y violación de derechos humanos. Fueron sentenciados a largas penas de prisión. Otros involucrados aceptaron acuerdos de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas y de proporcionar información sobre la red más amplia de corrupción. El caso sentó un precedente importante en México sobre cómo se manejarían los casos de periodistas desaparecidos o asesinados. Para la familia Vidal, el proceso de reintegración fue complejo. Marcos era en muchas formas un extraño para sus hijas adultas. Andrea y Sofía habían crecido sin él, habían formado sus identidades, sus vidas, sus carreras sin su presencia. Reconectarse requería paciencia, conversaciones difíciles, terapia familiar, pero todos estaban comprometidos con el proceso. Perdimos 15 años, dijo Andrea en una entrevista meses después del regreso de su padre, pero no vamos a perder el resto de nuestras vidas. Vamos a recuperar lo que podamos del tiempo que nos queda juntos. Para Elena y Marcos, reconstruir su matrimonio después de una separación tan larga y traumática era un desafío diferente. Se habían casado jóvenes, habían envejecido separados. Elena había aprendido a vivir sin él, a ser independiente de maneras que nunca había imaginado. Marcos llevaba el peso de la culpa por todo lo que Elena había tenido que soportar sola. Tuvimos que volver a conocernos, explicó Elena en el episodio especial del podcast que Fernando grabó un año después del regreso de Marcos. El hombre que regresó no era exactamente el mismo hombre que se fue, y yo no soy la misma mujer. Pero nos estamos redescubriendo y hay belleza en eso también. Marcos decidió no regresar al periodismo activo. El trauma de lo que había vivido era demasiado profundo. En cambio,
Se convirtió en defensor de los derechos de los periodistas, trabajando con organizaciones internacionales para mejorar las protecciones para reporteros que trabajan en zonas peligrosas o investigando temas sensibles. Su historia personal le dio una plataforma y una credibilidad únicas. Viajó internacionalmente, hablando en conferencias, asesorando a organizaciones de medios sobre protocolos de seguridad. Roberto Fuentes y Marcos retomaron su amistad como si nunca se hubiera interrumpido. Se reunían regularmente para café, hablaban sobre periodismo, sobre sus vidas, sobre cómo el mundo había cambiado en 15 años. Roberto había guardado todas las pertenencias de Marcos de la oficina del periódico durante todos esos años. Cuando finalmente se las devolvió, Marcos encontró fotografías viejas, notas de reportajes pasados, pequeños objetos que le trajeron recuerdos de su vida antes de la desaparición. Patricia Montes recibió reconocimiento por su papel en facilitar el regreso seguro de Marcos. Aunque estaba retirada, aceptó trabajar como consultora en casos similares de desapariciones. Su experiencia con el caso Vidal la convirtió en una experta reconocida. Ella y Marcos desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida de haber navegado una situación imposible. El podcast de Fernando Cortés sobre el caso de Marcos ganó múltiples premios internacionales de periodismo. El episodio, que documentaba el regreso inesperado de Marcos, se convirtió en uno de los episodios más escuchados en la historia del podcasting en español. Fernando usó su nueva prominencia para crear más contenido sobre casos de desapariciones en México, ayudando a mantener estos casos en el ojo público y presionando por justicia y resoluciones. Andrea Vidal continuó su trabajo como abogada de derechos humanos, ahora con un enfoque específico en casos de desapariciones forzadas. Usó su experiencia personal para empatizar con otras familias mientras mantenía la objetividad profesional necesaria. Se convirtió en una voz respetada en el movimiento por los derechos de los desaparecidos en México. Sofía también siguió trabajando como periodista, especializándose en investigaciones sobre corrupción gubernamental y violencia contra la prensa, continuando literal y figurativamente el trabajo de su padre. La historia de Marcos Vidal se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas con seres queridos desaparecidos. Aunque su caso era excepcional, en que había regresado con vida, validaba la importancia de nunca dejar de buscar, de nunca aceptar el silencio oficial, de mantener los casos visibles y en la conciencia pública. Elena se convirtió en una líder reconocida en el movimiento de familiares de desaparecidos, usando su experiencia para aconsejar a otras familias y para abogar por cambios en políticas gubernamentales. 2 años después de su regreso, en marzo de 2022, la familia Vidal organizó una ceremonia privada en el mismo parque donde Marcos solía llevar a Andrea y Sofía cuando eran niñas. Plantaron un árbol en memoria de todos los periodistas mexicanos que habían sido asesinados o desaparecidos en las últimas décadas. Marcos pronunció unas palabras breves. Tuve la bendición extraordinaria de regresar. Muchos de mis colegas nunca tendrán esa oportunidad. Este árbol es para ellos, para que sus historias no sean olvidadas, para que sus sacrificios no sean en vano. La lucha por la justicia continuó más allá del caso individual de Marcos. Las investigaciones revelaron que su desaparición era parte de un patrón más amplio de intimidación sistemática contra periodistas en México durante esa época. Docenas de otros casos comenzaron a ser revisados con nueva seriedad. Algunas familias finalmente obtuvieron respuestas, otras continuaron en la agonizante incertidumbre. Pero el caso Vidal
había cambiado la conversación nacional sobre la protección de periodistas y sobre la responsabilidad del Estado en casos de desapariciones. Marcos escribió un libro sobre su experiencia, titulado 15 años de silencio. El libro combinaba memorias personales con análisis sobre la violencia contra periodistas en México y América Latina. Se convirtió en un bestseller y fue traducido a varios idiomas. Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que apoyaban a familias de periodistas desaparecidos o asesinados y que proporcionaban protección a reporteros en riesgo.